Vamos a hablar con un sacerdote importante, muy relacionado con los medios de comunicación, muy reconocido además y gran amigo, director de la Pastoral Universitaria, Guillermo Marcó, que está en línea. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, antes que nada, me gustaría que me des una reflexión. Estamos consultando a la gente de Iglesia, ¿no? De cómo lo ves, cómo lo viste y qué sabes de León XIV en cuanto a estos primeros días, los primeros pasos que dio y lo que puede ser su papado en la Iglesia, ¿no? Mirá, yo estoy primero contento porque cuando a mí me entrevistaban, volví a Roma el sábado y cuando me entrevistaban allá, yo lo que decía es que, bueno, ¿quién es su candidato? Bueno, yo tenía un candidato, me gustaba mucho de los que se nombraba, de los que nombraban los periodistas, a mí me gustaba mucho el cardenal Tagle, que es Guillermo, el Guillermo, filipino. ¿te podrías ubicar a lo mejor en otro lugar que tenemos la línea un poquitito entrecortada? Tal, Para ahí, espérate un poquito. Perfecto, ahí sí, perfecto. Ujú. Ahí mejor. Perfecto, excelente. Bueno. No, te decía que a mí cuando me preguntaban quién me gustaba, no sé, yo digo, bueno, de los que aparecen más públicamente, de los que los medios dicen que son grandes candidatos, a mí me gustaba el cardenal Tagle, que es filipino, ¿no? Ajá. Por varias razones. Y la realidad es que frente a la opinión pública, Pregos no era conocido, no figuraba entre los, digamos, candidatos, ¿no? Y siempre cerraba la entrevista diciendo, bueno, pero me encantaría que una vez más Dios nos sorprenda, porque me parece que todos estos candidatos, más bien eran candidatos porque la prensa los conocía, Claro. porque, bueno, Zucchi es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Pizzaballa es el patriarca de Jerusalén, una zona en conflicto, habla muy seguido. Pietro Parolin es el secretario de Estado. Bueno, Tagle fue presidente internacional de Cáritas. Bueno, son personajes personas que tienen una actividad pública, entonces obviamente los medios los registran más. Ujú. Lo que pasa es que la iglesia funciona de otra manera también, ¿no? Uno hay que pensar que Predos, estando al frente del dicasterio para los obispos, no solamente la mayoría de los obispos de los últimos tiempos pasaron por su, a ver, para explicar a la gente un poquitito qué es esto, ¿no? Por Los su dicasterios. lapicera. Prevos tenía la lapicera. En realidad es un proceso de selección. Claro. Los dicasterios son como los ministerios que tiene el Papa para que lo ayude en el gobierno de la Iglesia, que obviamente tiene que atender muchos frentes internos, sobre todo diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa dicasterio para los obispos? Significa que en cada país hay un nuncio que es el embajador de la Santa Sede, el que representa al Papa en el país. Nosotros tenemos uno y la nunciatura está ahí en la calle Alvear y Montevideo. Claro. Eh, digamos, el nuncio lo que hace es, frente a diócesis que quedan vacantes porque el obispo cumple 75 años o porque ha habido un problema y renuncia, hay que cubrir esa vacante. Bueno, ¿cómo se cubre esa vacante? Se cubre con una serie de consultas a sacerdotes, a religiosas y al pueblo de Dios, que son lo que se llama subsecreto pontificio, es decir, que no puede la persona decir que fue consultada. No puedo llamar a un amigo y decirle, che, sabés que están preguntando por vos. No se puede hacer. Ajá. Ética menos, ¿no? Y después la Anunciatura eleva un informe y de ese informe sale una terna, 3 candidatos que van en orden, primero, segundo, tercero, y eso llega al dicasterio para los obispos. Y lo que hacía cada sábado por la mañana el cardenal Prevost era juntarse con el Papa y explicitar desde las diócesis que había en el mundo vacante. ¿No? Fíjate, uno se va enterando, pero yo no sé cómo hacía el Papa Francisco realmente para manejar la agenda que tenía. Una cosa, un misterio, ¿no? Porque a pesar de tener problemas tan grandes, nunca dejó de atender cosas muy particulares, muy de estar en el detalle. Bueno, así que muchos de los obispos de los últimos años tienen mucho conocimiento de él. Los cardenales, obviamente, también, porque son obispos antes de ser cardenales, que es un título que tiene que ver con la elección del Papa o con formar parte de una especie de senado de la Iglesia. También
es otro órgano de gobierno, ¿no? Claro. Sobre, ¿Y vos creés que por este motivo Robert Prevost, el Papa, ahora León XIV, pudo haber sido impulsado en vida por Francisco en las charlas íntimas con otros cardenales y demás, porque él lo había puesto en el dicasterio de los obispos y tenía un gran afecto por Prevost, Francisco, ¿no? ¿Puede ser que él haya influido en esta elección? yo no tengo duda de que él lo fue preparando, porque primero creo que le gustaron varias cosas. Le gustó que era eh, alguien que, habiendo nacido en los Estados Unidos y conociendo los Estados Unidos, hubiese optado por ir a misionar a Perú, dentro de lo que, bueno, pues eso se lo manda a la congregación, pero él también lo elige libremente. Después le pide que, digamos, él lo conoce en Buenos Aires hace 20 años. Ujú. eh, ¿Por qué? Porque en ese momento Prevost ocupaba el puesto de prior de los agustinos. Las congregaciones eligen un superior que, digamos, tiene como si fuera mandato sobre lo que pasa en la orden a nivel general. Y Ujú. este era un caso que tenía bajo su égida donde están los agustinos en el mundo, con lo cual él ya tenía, por ser prior, no solamente la experiencia concreta del territorio, de haber mencionado con gente muy, muy pobre, y también la experiencia de haber sido prior y ya de tener un poco de mundo. ¿Qué hace el Papa? Lo nombra obispo auxiliar de esta diócesis de Chilaya, con lo cual ella ahí lo pone de obispo, o sea, ya no es solamente la experiencia de ser misionero o de ser superior general de una congregación, la experiencia de ser obispo. Ajá. Y después de eso, el Papa lo lleva a Roma, digamos, lo lleva a Roma y lo hace estar en un dicasterio, con lo cual también tuvo la experiencia de órgano de gobierno o de compartir el gobierno con otros cardenales y de entender la curia romana desde adentro. Ujú. Por Eh, eso hacía un candidato tan interesante, ¿no? Claro, claro. Además es agustino, y vos, si bien vos sos un sacerdote secular, entiendo, pero también sos un poco agustino, porque fuiste al San Agustín, ¿no? Al Colegio San Agustín, y conoces mucho Sí, sí, de la idiosincrasia, ¿no? Agustiniana. sin duda, y bueno, yo fui a San Agustín de primer grado a quinto año, así que lo conocí a otro colegio, es Ujú. un colegio. El otro día bueno, ya hace un tiempo nos veníamos, hemos conservado dentro de nuestro curso, ¿no? Nuestros grupos de amigos. Había 3 grupos de amigos que seguimos siendo amigos entre nosotros, y ahora a la vejez, ya estamos, muchos se están jubilando, así que tienen más tiempo, empezamos a reunirnos con más frecuencia, ya más mezclados, ¿no? Ajá. Y, y todos decíamos eso. Bueno, el colegio algo ha tenido que ver en que en definitiva forjemos amistades tan profundas, ¿no? Que han atravesado, pensar que yo tengo 65, entré al colegio a los 6 años, antes no había jardín preescolar y todas esas cosas que hay ahora. Entré a primer grado y con muchos de mis amigos, los que son mis amigos hoy en día, entramos juntos en primer grado y ya son, bueno, ¿Lo habrás conocido a Alberto Bochatey en el colegio? Hoy obispo auxiliar no de La estaba Plata. conmigo, no estaba conmigo Alberto, pero sí lo conozco de toda la vida del colegio. Claro, claro. Así. Sí, sí. Pero bueno, Alberto Bochatey no solamente es agustino como sacerdote y como obispo ahora, sino que fue al colegio. El otro día me contaron amigos míos que fueron al colegio con él, con Alberto, que eran compañeros del colegio de Alberto Bochatey, que hoy es uno de los principales interlocutores del Papa, ¿no? sin duda, sin duda. Y bueno, me alegro mucho porque además Alberto es una persona muy buena y muy preparada, ¿no? En Ujú. el campo de la política, un gran conocedor. Entonces, bueno, son esas cosas que te pasan en la vida, que de repente vas viendo y decís, bueno, qué lindo que tenga todas estas características, ¿no? Después, él, sin duda, le toca un desafío enorme, porque también me gustaba decir, no es solo el sucesor de Francisco, es el sucesor de Pedro, y por lo tanto tiene una larga cuota de historia. La gente dice, bueno, Francisco fue un gran reformador, está bien, pero Francisco también fue elegido papa el 266 en la sucesión de Pedro, y la Iglesia tiene hay 3 pilares en la Iglesia católica, ¿no? Que son la Ujú. escritura, la tradición y el magisterio. Ujú. Entonces, un papa tampoco es que abreva en lo que a él le parece que deberían ser las cosas. Tiene que, y ahí está esta división que a veces se da, no sé si división o discusiones,
porque para dividir uno tendría que irse, como en el caso fue de Lutero o de Calvino en el siglo XVI, que eran todos católicos, que no de acuerdo con cosas de la Iglesia Católica se abrieron y se fueron, pero si uno va para atrás se encuentra con católicos, ¿no? Ujú. Porque era lo que había. Entonces, en la Iglesia de hoy, cuando dicen, bueno, los conservadores, el progresistas, seguirá el legado de Francisco, y no es el legado solo de Francisco, digamos, usted tiene que recoger el legado de la escritura, el legado de la tradición, y también el legado del modo de mirar que Francisco tuvo sobre esa realidad, ¿no? Ujú. Entonces esto, ¿no? Y sin duda es un desafío. Guillermo, ¿qué puede cambiar en la Iglesia a nivel mundial, a nivel Vaticano, y qué puede cambiar en la Iglesia Argentina? Es decir, ¿cuáles pueden ser los cambios que vos visualizás? No, no sé si cambios, pero siempre, O características, a ¿no? mí, sí, hay veces que me da la impresión de que no, quizás malinterpretando a Francisco, ¿no? A Francisco lo han encasillado en muchas cosas, como de repente, viste, bueno, no sé, es un papa progresista, es un papa peronista, es un papa de izquierda. Eh, la realidad es que si uno mira toda la biografía completa de Jorge Bergoglio en su juventud, más bien escribía a un pensamiento más cercano a la derecha que a la izquierda, ¿no? Claro, Porque, pero pensamiento propio de un peronismo que hay que recordar, Perón era militar, ¿no? Entonces, claro. él me dijo alguna vez que fuera peronista, nunca me lo dijo. Bueno, vos fuiste Sí, vocero de Bergoglio, así que lo conociste como nadie. Fuiste vocero del Arzobispado de Buenos Aires, ¿no? no sé si como nadie, pero lo conocí mucho y creo Ujú. que en ese conocimiento casi diario, de ser su voz pública, digamos, cuando yo se lo he preguntado, incluso le conocí más amigos radicales que amigos peronistas, su familia, de hecho, de origen era tal. Y él en algún momento, bueno, digamos, los invitaron a participar de un grupo llamado Guardia de Hierro, que eran más de católicos de derecha, que después estuvieron bastante ligados a la Universidad de Salvador, ¿no? Pero bueno, el peronismo tenía en su base doctrinal, independientemente después de accionar, abrevaba mucho la doctrina social de la Iglesia, de la cual también este Papa eh, cita, porque el nombre de León XIII fue el que escribió la primera encíclica social de la Iglesia, ¿no? Claro, Renum Entonces, Novarum. pero renovaron en un tiempo de conflicto con la revolución industrial y con los derechos de los trabajadores, y donde el comunismo marcaba fuerte la agenda en el mundo en ese momento, ¿no? La Ujú. Iglesia toma algunos valores de la necesidad y el valor del trabajo, de la remuneración justa, de la necesidad de que se respeten los derechos del trabajador, de compartir los bienes, pero no se ascribe a eliminar el capital, porque digamos, la Iglesia siempre trabaja, fomenta, digamos, no solo el trabajo de los trabajadores, sino que para que haya trabajo para los trabajadores hace falta empresarios. Empresarios y Bueno, además que, bueno, con salarios justos y que, bueno, dignifiquen el trabajo y que permitan a los trabajadores también acceder a la propiedad, ¿no? Esa es la exacto, doctrina social de la Iglesia, ¿no? exactamente. Claro. Así que bueno, creo que todos tenemos mucha esperanza y yo estoy como muy expectante para dejarlo ser, porque me gusta que bueno, él va esto, por ejemplo, ¿no? Francisco tuvo el primer encuentro con los periodistas, mucho más quizás coloquial o con preguntas y Ujú. demás, ¿no? Acá él se metió con temas fuertes, digamos, fue una conversación y después pasó saludando, pero me parece que marcó una agenda interesantísima a la hora de hablar de la libertad de prensa, que es algo tan cuestionado también por muchos mandatarios de países, ¿no? Donde Así es. prefieren que no haya libertad de expresión, donde, no sé, países como China no tienen, digamos, el mismo Internet que tenemos nosotros, donde conoce, le interesa el tema de la inteligencia artificial, de la cual también Francisco habló, pero Francisco no era una persona que lo usara, digamos. Se iba dando idea, ¿no? Ujú. De los temas, de la importancia de los temas, y los dejó como delineados, pero este papá se ve que lo tiene mucho más empapado, y bueno, creo que va a ser muy interesante de ir escuchando, ¿no? Y dejándolo que se desenvuelva
para aportar su propia riqueza en su persona, que es diferente de la del resto. Absolutamente. Es un papel interesantísimo. Bueno, vamos a volver a tomar contacto. Guillermo, te liberamos, te agradezco mucho este contacto que has tenido con nosotros y ayudarnos a entender mejor esta época que viene en la iglesia, ¿eh? Gran abrazo. Abrazo enorme. Guillermo Marcó es sacerdote, es director de la Pastoral Universitaria.